coloco de acuerdo al circuito, ahí va la alimentación, que la puedo tirar aquí, positivo negativo, o puedo tirar positivo negativo, como yo quiera, y va a quedar todo esto positivo, todo esto negativo. O negativo o positivo. Claro, de aquí no voy a tomar, de ahí. Entonces voy a sacar estos dos cables de acá, ¿cierto? Y los proyectos, uno ahí y uno ahí. Puede ser, o pueden ser uno ahí, o uno ahí. Y ahí queda alimentado. Toda la corriente. De ahí la resistencia, ¿la tenéis por ahí o no? Profe, no hay ninguna. Ya no importa, vamos a usar cualquier resistencia. Porque mañana vamos a trabajar con los componentes. Díganle, los que quieran venir. Mañana En la tarde. Voy a comprar componentes en la mañana y los voy a traer ya. Entonces, supongamos que esta es la resistencia de 1 kilo, ¿cierto? ¿Y qué me dice? El positivo, me dice que el positivo, ya, y si yo coloco el positivo acá, entonces me coloco ahí. Ya, conecté el positivo, me coloco ahí. Porque este lado es positivo y ahí va la resistencia de 1 kilo. ¿Ok? Pues no importa el cuadrito que quede en esta esquina, ¿cierto? O ¿Cuál de las dos es? de acá, ¿cierto? ¿O se ocupa uno de acá? Esos están conectados. Sí. Ah, ya. Estos están conectados así, así que si toco un punto, quedan todos esos con el mismo punto de ahí. Y acá estos están conectados verticalmente. Entonces, si yo coloco alimentación ahí positiva, todo esto queda positivo. Ahí está dividido, sí, ahí está dividido. Pero hasta ahí está positivo. ¿Me entiendes? Porque voy a poner positivo allá. ¿Ya? Esos dos quedan, ¿no es cierto? No, Solo pues, uno. queda uno. Ah, De arriba. ya. El que yo coloqué como positivo. Yo estoy dejando este del lado de acá como positivo. ¿Ya? Después, ¿qué dice? Que viene el potenciómetro, donde dice que una pata va a tierra y me interesa allá. Es de 10 kilos. No, me traje por este. ¿De cuánto? No, pero es que mañana traemos los componentes. Pero me dice que una va a tierra. Y si yo supongamos que coloqué la tierra acá, o la puedo haber colocado ahí mismo, al lado, ¿cierto? ¿Están de acuerdo que puedo haber colocado la tierra ahí? El negativo lo puedo haber colocado ahí y el positivo lo puedo haber colocado ahí. Si coloqué el negativo a este lado, entonces ¿qué me dice? El potenciómetro va a tierra. Lo coloco ahí. Después me dice que la otra pata va a la resistencia de 1 kilo. Esta. Ahí. Ahí tiene que ir unida por eso. Si no debe entrar. Ahí entro. Listo. Entonces, ¿qué tengo con él? Tengo conectada la tierra, que es este lado. Tengo conectada el positivo y la resistencia. Y ahí tengo el potenciómetro. Y después, ¿qué me dice? Que voy al diodo Zener. Agarro el Zener y lo tengo que polarizar en inversa. ¿Cuál es el negativo del Zener? El que está marcado. Está marcado en negro, ¿no? No, ya. Ese es el negativo. Y el negativo va a la pata del medio del potenciómetro. Entonces lo coloco acá. Y esa es la pata del medio. Entonces el negativo va a la pata del medio del potenciómetro. Entonces, ahí va. Y de ahí me coloco hacia acá. ¿Ya? Ahí estoy. Y este lado tiene que ir al negativo. Me equivoqué, ¿no? Sí, está al lado. Sí, me equivoqué. Tiene que ser más arriba. Después reviso continuidad, que estoy ciego yo. Ahí está. Entonces, anda con un plumón. No. No tiene plumón. De aquí, Pasarle la pizarra. miren, del negativo del Zener, que es ese que está ahí, ¿cierto? O sea, del positivo del Zener, ¿a dónde me tengo que ir? Al negativo, que es ese que está ahí. Porque este lado es negativo y este lado es positivo. Entonces, Entonces la tierra va en negativo. Se ocupan en negativo. claro. Sí, porque Ahí va tengo negativo. el Zener y ahí tengo la parte lista del circuito de la parte. Recuerden que el Zener no se conecta al tiro. El último. Se conecta después de comprobar con el potenciómetro que varía.
¿Qué hago después? Conecto el tester. Entonces saco el tester y calibro el tester. ¿En qué lo calibro? En voltaje de continuo, generalmente 20 volts. ¿Ya? Lo calibro ahí, voltaje continuo, 20 volts. Y tomo las puntas del tester. Y coloco ese ahí. Ese ahí. Y tengo un pedazo de cable. Lo enrollo acá. Otro pedazo de cable. Lo enrollo acá. ¿Ya? ¿Y dónde tienen que ir estas puntas? En el Zener. ¿Se dan cuenta? Una va acá, que el positivo va al lado negativo del Zener, porque estoy alimentando el positivo, y la otra punta va El negativo positivo. ahí. El negativo. Sí, y ahí el Zener que está ahí. Y ahí tendría el tester colocado. Y finalmente, de acuerdo a lo que hice allá, tengo que conectar el osciloscopio. Entonces acá vengo, como esto, y este es el negativo del osciloscopio. ¿Dónde dice que va el negativo del osciloscopio? El negativo dice que va al negativo común. ¿Cuál es el negativo común? Esa. O sea, lo puedo agarrar de acá. Porque esa parte está llegando al negativo. Qué buen puente. Sí, pues ahí está llegando el negativo. Es el mismo, ¿no? Sí. Y el otro punto dice que va al negativo del Zener. O sea, igual que... Al otro lado. Ya. Entonces, y ahí ya lo tengo alimentado. Este negativo va a la orilla de allá, este positivo va a la orilla de aquí. ¿Ah? Ahí está. No, el verde no se ocupa. No se ocupa. Y aquí yo enciendo mi fuente y empiezo a calibrar el voltaje. Y primero calibro a 12 voltios. ¿Ya? No está encendida, pero esto calibro a ¿cuánto? A 12 voltios, ¿cierto? Esto lo voy a tener apagado. Ya. Una vez que calibro a 12 volts aquí aparecen los 12 volts porque la enchufo, calibra en 12 volts. Tengo los 12 volts ahí. Entonces, este lo enciendo y va a estar midiendo el voltaje que sale del potenciómetro. Y sin el Zener colocado, tengo que medir el voltaje. O sea, en la primera parte trabajo sin Zener. Así. ¿Ya? Sin Zener. ¿Y qué es lo que hago? Calibro el voltaje y veo el voltaje acá. Veo que aquí el voltaje varía de 0 a 12 volts. ¿Ya? Una vez que vi que varía acá, porque aquí hay 12 volts, esto va a quedar calibrado a 12 volts, pero ¿quién va a controlar el voltaje? El potenciómetro. Entonces voy a variar de 0 a 12 volts. ¿Dónde? Aquí. Ahí lo va a mirar. Sí, y aquí me va a marcar 12 volts constante, porque esa es la batería. Pero este yo controlo. Ya, lo dejo en 0 volts. ¿Y qué hago? Una vez que lo dejé en 0, conecto el Zener. Conecto el Zener y conecto el negativo ahí. Y el positivo acá. O sea, sí, el positivo al negativo. Es bueno que lo hagan con el CAT, porque es más seguro. ¿Y este segundo paso, cierto? Y ahí, y el segundo paso, ustedes ya hicieron ahí y colocan el osciloscopio. Los dos palitos. Negativo. Y el osciloscopio va a estar encendido y lo que van a hacer es apretar este botón que dice
automático, ese es de ahí, ¿o no? Auto, sí. Sí, Ya, apretan ahí, van a usar ese osciloscopio. ¿Cómo se prende ahí? Sí, ahí se prende, y este apretan acá, pum, ¿Ya? y la onda va a aparecer. Automático al tiro. Automáticamente va a salir. ¿Me entiendes? Ah, no, es como Lo que el está otro aquí que va a nos interpretar. estaba enseñando que había que apretar dos botones. No, usted aprieta acá, este es más fácil, por eso que lo voy a usar 15 minutos. Ah, ya, profe. Entonces, automático y al tiro aparece en la onda de frecuencia. Va a aparecer la onda. Ya. Automáticamente. Y ustedes ahí van a ver la tensión. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a empezar a medir. Y van a ajustar primero a un volt. ¿Dónde va a aparecer acá un volt? En un volt. Ajustan un volt y anotan la tabla. Es un volt. Y ven el valor que se dio. Después ajustan a 2 volts. Van a ajustar a 2 volts aquí y ven el valor ahí. ¿Qué valor da en...? Casi al principio van a dar los mismos valores. Ya. Va a ir disminuyendo. Después, como es el diodo, no va a ser este diodo en el de 30, sino que va a ser el de 5, van a llegar a los 5 volts, Y hasta ahí no va a marcar 5 volts acá y 5 volts ahí. Ya. Pero cuando ustedes empiecen aquí a aumentar, aquí va a aumentar a 6 volts, pero ahí tienen que seguirlo Ya. 5 volts. Entonces hay que anotar lo que va ahí. Los dos lados. Este, Los dos lados. este y este. El voltaje. Ah, claro, entonces por eso no le sirve el de 30. No, Porque es la misma fuente. máximo aumento a 30 y no puedo seguir aumentando. ¿Me entiendes? Ah, como el otro va a tener 5, va a quedar 5. Va a quedar en 5 acá, acá tiene que salir 5 volts. Con el voltímetro va a seguir aumentando. Pero aquí no puede seguir. aquí tú vayas a ir aumentando, aquí tiene que marcar 6 volts. Ah, ya. Y ahí tiene que marcar 5. 5. Y ahí usted aumenta hasta que llega a los 12. 12. 12 de la fuente. Hasta que con este llegue a controlar los 12. Entonces, ¿qué va a aparecer en el osciloscopio? 5. Constante. Ahí va a ver. Toma. ¿Y esto? Regular la tensión. Y ahí termina la experiencia. Y ahí ustedes explican, después tienen que explicar qué es lo que ocurrió, qué es lo que vieron, qué es lo que comprobaron, el por qué. En otras palabras, tienen que estudiarse el diodo Zener. Taller práctico, estudiar bien el diodo Zener. Curva característica y explicar, a ver, un punto, a ver, explíqueme las curvas, ¿por qué tienen esas curvas? Como usted se estudió el diodo Zener, porque está polarizado en inversa, tiene una zona en la cual en el voltaje de Zener mantiene el voltaje constante en tal y tales corrientes. ¿Me entiende? Esa la pregunta van a ser de los componentes, ¿qué función cumple dentro del...? Acá sí, pues, ¿qué función cumple? El más de 0. Sí, ¿Qué va a hacer el potenciómetro? El potenciómetro va a regular la... regular la tensión, ¿cierto? ¿Y aquí qué instrumentos tenemos? Tenemos una Voltímetro. fuente de alimentación continua. Esta fuente de alimentación continua entrega un voltaje continuo de 12 volts. Ya. ¿Qué más tenemos? Este. Un multímetro para medir la tensión que se le aplica al seno. ¿Qué más tenemos? Un osciloscopio para ver la gráfica del voltaje, de la onda del voltaje. Y esos son los instrumentos que tenemos. Tenemos uno, dos, tres, el diodo, la resistencia y el potenciómetro. Entonces, al final de toda la prueba uno tiene que explicar qué función cumplió, ¿cierto? Al principio, usted ve la pauta, ya lo mostré, tiene que explíqueme el circuito de qué se trata ¿Y lo componentes? y los componentes y todo lo que se usa. Eso tiene que explicarlo. ¿Ah? Al momento. Al momento, comienza con eso. Después arma el circuito. Lo arma, esa es la forma de armarlo. Recuerde que el negativo entra al lado de allá, el positivo entra al lado de acá. ¿Ah? Este lo saca de aquí, saca el positivo, lo pone acá y ajusta a 12 volts. Alimenta. ¿Ya? Ya. ¿Se ajusta con este nomás, cierto, profe? Sí, con eso. No se nos nomás. Sí, sí. Porque acá regula corriente. Esto lo tienen que hacer en 30 minutos. ¿Se puede? Sí. Sí, Entonces vamos a ocupar esta Qué tabla. rápido, ¿no? Es rápido. Y medir y hacer la medición ¿cuántas veces? 12. De De 1 a 5. 1 a 12. A 12, O 12. sea, claro. 12 mediciones. Anota valor. Del 6 1 empieza a estar constante. constante tendría que partir ya del 4,9. Profe, con el multímetro vamos a ocupar solamente esta escala, nada, no. Esa escala. Esa nada más. Sí, pues si voltaje es lo que vamos a medir. Ya, en toda la prueba. Mira, ese circuito que está allá, este que está acá, Hay que traerlo es el mismo. impreso. Y esto tienen que hacerlo en 30 minutos.
Esa es toda la prueba. El taller práctico. Hay que traer cotona nada más. Sí, pues, todo.